Revelaciones divinas, encuentro transformador con el profeta oculto de la Fe sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la nación de Israel se encontraba en un tiempo sombrío. El tabernáculo de Silo se alzaba en la penumbra de un pueblo que había caído en la decadencia espiritual. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fineas, deshonraban lo sagrado, robando las ofrendas que pertenecían al Señor y conduciendo al pueblo a la perdición. En medio de este caos moral, un joven llamado Samuel, hijo de Ana, servía al Señor con un corazón sincero, aunque todavía no había escuchado la voz de Dios. La noche era oscura y silenciosa, una calma inquietante dominaba el ambiente. El viento susurraba entre los árboles que rodeaban el tabernáculo, como si el mismo aire esperara el movimiento divino. Samuel dormía en el lugar más sagrado, un espacio que debería estar lleno de reverencia, pero que estaba manchado por la corrupción del sacerdocio. De repente, la quietud fue quebrantada. Una voz clara y cálida resonó en la oscuridad: Samuel. El niño, confundido y aterrado, se levantó rápidamente y corrió hacia Elí, quien le dijo que no lo había llamado. Esta escena se repitió 3 veces, cada vez con mayor consternación en el corazón de Samuel. ¿Por qué me llama?, pensó. Con cada repetición, la inquietud crecía en su interior. Finalmente, Elí, comprendiendo que era el Señor quien estaba llamando al niño, le instruyó: ve y acuéstate. Si te llama de nuevo, dirás: habla, Señor, tu siervo escucha. Samuel, con un corazón puro y anhelante, volvió a su lecho, esperando una señal del Altísimo. Esa noche, el Señor lo llamó por 4ª vez, y en el fondo del alma de Samuel, una chispa de valentía brotó. Habla, Señor, tu siervo escucha. Con este acto de entrega, Samuel se convirtió en el canal entre Dios y su pueblo, el portador de un mensaje de juicio que cambiaría su vida y la nación por completo. El peso del llamado divino abrumó su joven corazón, pero con él también llegó una profunda sed de obediencia. El Señor le reveló a Samuel la dura verdad sobre Elí y la tragedia que se avecinaba sobre su familia. El temor se apoderó de él al comprender la magnitud del mensaje que debía transmitir. ¿Cómo podría él, un niño sin experiencia, llevar tal peso? Sin embargo, sabía que su lealtad al Señor era inquebrantable. A medida que el amanecer disolvía las sombras de la noche, el resplandor del nuevo día iluminó el camino que Samuel debía recorrer. Se presentó ante Elí, su voz temblorosa pero decidida. He aquí, he recibido de Dios un mensaje para ti. El sacerdote, con el corazón abrumado por el peso de su propia desobediencia, escuchó las palabras que marcarían el final de una era y el inicio de un nuevo camino para Israel. Samuel estaba destinado a ser la voz profética que su nación necesitaba en este tiempo de decadencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Samuel se despliega como un divino hilo de esperanza en medio de la desesperación, un relato que eleva la fe de aquellos que buscan a Dios, sin importar cuán pequeños se sientan en un mundo que se aleja de la luz. Samuel, un niño, una promesa, un futuro, el eco de la voz de Dios reverberando en su vida, desafiando los límites de su humanidad en una nación que necesitaba desesperadamente ser restaurada. ¿Aceptará Samuel el reto de ser la voz profética que su pueblo necesita? El amanecer avanzaba lentamente sobre Silo, tiñendo el cielo de tonos dorados que parecían despertar a la nación de su letargo espiritual. Samuel, recién ungido con la responsabilidad del mensaje divino, era ahora el niño que había escuchado la voz de Dios en la oscuridad. El peso de su llamado se posaba sobre sus hombros, y su corazón latía con la mezcla de miedo y ferviente deseo de cumplir con su cometido. Esa mañana, mientras los trabajadores de la tierra comenzaban su jornada, Samuel se sentó a los pies de Elí,
quien, aunque era un hombre anciano y consumido por la culpa, miraba al joven con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Hijo, dijo Elí con voz quebrantada, ¿qué te ha anunciado el Señor? La pregunta resonó en el corazón de Samuel, un eco del desafío que enfrentaba. Con voz temblorosa, pero intrépida, comenzó a relatar la revelación de Dios, narrando lo que el Altísimo había develado, la caída de Elí y su familia. Las palabras de Samuel fueron como una tormenta que rompió el silencio. El juicio de Dios había sido decretado sobre la casa de Elí, porque el sacerdote no había corregido a sus hijos. Con cada sílaba, el templo parecía expandirse y encogerse, como si la misma estructura reconociera la gravedad del anuncio. Elí, al escuchar, cerró los ojos y suspiró hondo. Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca, murmuró, aceptando su destino con resignación. Al partir Elí, una nube de preocupación se cernía sobre Samuel. Su vida cambiaría para siempre, ya jamás sería un niño ordinario. El ciclo de la vida en sí lo seguiría, pero él había sido marcado por Dios. En los días siguientes, Samuel continuó sirviendo en el tabernáculo, un joven que ocultaba el fuego de la revelación divina bajo la modestia de su sirviente. Sin embargo, el eco de su primer mensaje continuaba resonando en su corazón, esperando su cumplimiento. Con el paso de las semanas, las palabras proféticas de Samuel comenzaron a tomar forma, como sombras que se alargaban en el atardecer. Las gentes venían a buscar la voz de Samuel, y su nombre se hizo eco entre el pueblo. Su alma anhelaba la justicia, y el Señor le enviaba visiones, guiándole a proclamar no solo el juicio, sino también la esperanza. Un día, mientras Samuel oraba, el Señor se le apareció de nuevo. He aquí, yo haré algo en Israel, que aun cuando alguien lo oyere, le harán cosquillas en ambos oídos. En aquel día aseguraré contra Elí todas las cosas que he hablado sobre su casa. La intensidad de esta visión hizo que Samuel temblara, sabiendo que las palabras que debía pronunciar serían como flechas de fuego. Samuel, animado por el compromiso con su llamado, reunió valor y se dirigió al pueblo. Escuchad, oh Israel, el Señor ha hablado. No solo Israel será juzgado, sino que muchos volverán a él y serán renovados en su espíritu. A través de sus palabras, el ciclo de desobediencia y corrupción comenzaba a romperse, un nuevo amanecer, una nueva claridad se anunciaba. Hasta que un día, mientras él clamaba al pueblo, se acercó un mensajero, pálido y temeroso. Samuel, el arca del pacto ha sido tomada, los filisteos han atacado, y la angustia ha caído sobre nuestro pueblo. Una sombra de temor pasó entre los oyentes y Samuel, atónito, sintió la pesadez del mensaje que debía llevar. ¿Qué significa esto, Señor?, se preguntó en su espíritu. En medio del tumulto, comprendió que había más que anunciar y entender. Era un momento crucial en la historia de Israel, y la voz de Dios parecía seguir aguardando su eco. En las tinieblas de la desesperación, algo nuevo estaba naciendo, la redención de Israel comenzaba a trazar un camino que llevaría a un futuro glorioso. Pero, ¿qué más habría preparado Dios para su pueblo en este tiempo de juicio? La revelación divina de Samuel aún no había terminado y su corazón palpitaba por el destino sagrado que aguardaba. Así, la promesa de Dios seguía en pie, un hilo inquebrantable a través de la historia. ¿Cuál sería el siguiente paso en este tenebroso viaje? ¿Hacia la restauración? Las sombras se alzaban, y la pregunta quedaba resonando en el aire, como un canto lejano, ¿y qué de la nueva alianza que venía a través de la preparación del Hijo? Samuel, abrumado por la noticia de la captura del arca, se retiró al silencio del tabernáculo, donde la presencia de Dios aún permanecía, aunque la angustia cernía una oscuridad palpable sobre Israel. La tristeza lo habitaba, y se dejó caer de rodillas, clamando al Señor con voz quebrada. ¿Por qué has permitido esto, Señor? ¿Acaso has desechado a tu pueblo para siempre? La respuesta no llegó de inmediato. En el silencio, Samuel sintió el peso de la historia de su nación, un pueblo que había sido testigo de milagros y señales, que ahora estaba sumido en la desesperación. Justo cuando su corazón comenzaba a ceder ante la desesperanza, una luz resplandeciente iluminó el espacio ante él. Era la voz del Señor, resonando en su interior con la claridad de un trueno en la tormenta. Samuel, ¿acaso no he prometido estar con vosotros todos los días?, le dijo el Señor.
Este juicio está diseñado no para vuestras ruinas, sino para el genuino arrepentimiento y restauración. Mi pacto no se ha desvanecido. A través de la oscuridad, mi luz siempre prevalece. Con estas palabras, la angustia dio paso a una llama de esperanza en el corazón de Samuel. El joven comprendió que su misión iba más allá de solo anunciar el juicio, debía ser un faro de esperanza y guía para el pueblo, conduciéndolos de vuelta a la fidelidad de Dios. Vuelve al pueblo, Samuel, ordenó la voz poderosa. Anuncia que estoy preparando un camino para ellos. Aunque Elí y sus hijos han caído en desobediencia, mi propósito nunca se frustrará. He suscitado un nuevo remanente, aquellos que han guardado mi nombre en sus corazones. Samuel, renovado, se levantó con determinación. Salió del tabernáculo con la certeza que solo la presencia divina podía ofrecer. El juicio puede parecer inminente, pero también hay esperanza, proclamó con voz resonante. La ira del Señor se apartará de aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Las palabras del joven profeta se esparcieron como un fuego encendido. La gente, atenta a su voz, comenzó a murmurar entre ellos, sintiendo la convicción del Espíritu en sus corazones. Algunos lloraban en su arrepentimiento, otros se preguntaban por la dirección que debían tomar. ¿Es esto el tiempo de restauración?, preguntó uno de los ancianos. ¿Es Dios quien aún desea comunicarse con nosotros? Con una sonrisa en el rostro, Samuel respondió, es el tiempo de volver a construir lo que ha sido derribado, volver al pacto, a la relación que nos ha dado identidad. Contemplad la salvación que se aproxima. Mientras Samuel hablaba, una nube oscura se alzaba a lo lejos. Era la venganza de los filisteos, que marchaban contra Israel. Pero en el corazón de Samuel, cada golpe de miedo se transformaba en una llamada a la acción. No temáis, porque el Señor estará con nosotros, exclamó, infundiendo valor en los corazones temerosos de su pueblo. Días transcurrieron en fervorosa oración y dedicación, y mientras Israel clamaba por ayuda, Samuel se preparaba para el amanecer de un nuevo liderazgo. La voz de Dios no solo había cambiado el curso de su vida, sino que estaba comenzando a cambiar la historia de toda una nación. Y así estaba Israel en prevención, esperando el momento en que Dios traería liberación, un acto soberano que les renovaría y que prepararía el camino para la futura promesa, la llegada de un rey ungido, de un Salvador en quien encontrar descanso. A medida que las tensiones crecían, la pregunta siguió resonando en sus espíritus, ¿está Dios listo para cumplir su promesa de redención aún en la mediocridad de nuestras vidas? Samuel sabía que la respuesta estaba cerca, pero el desenlace del plan divino aguardaba en el horizonte, aguardando el cumplimiento de las promesas que cambiarían el destino de Israel para siempre. Los días se convirtieron en semanas mientras el clamor de Israel se elevaba al cielo. En la alborada de un nuevo día, Samuel, con el corazón encendido y su espíritu guiado por la promesa de Dios, se dirigió al pueblo. Un murmullo se esparcía por los campos y aldeas, señales de un pueblo en búsqueda desesperada de redención. Ciertamente el Señor no nos ha abandonado, decía a aquellos que se congregaban, ávidos de escuchar su voz. He aquí, prepararé el camino de vuelta a su presencia. Ante Él, nuestra fe será renovada y nuestras almas restauradas. Samuel se adentró en la llanura del lugar conocido como Mizpa, donde muchos se reunieron, deseosos de conocer la dirección que Dios les daría. El aire era denso con expectativa, como si el mismo cielo aguardara la palabra del profeta. Reuníos y arrepentíos, clamó Samuel, mientras todos se alineaban, sus rostros reflejando el anhelo de un encuentro genuino con el Creador. Desechad vuestros ídolos y volved a servir al Dios de Israel. He aquí el momento de ensuciar nuestras vestiduras con polvo del arrepentimiento. Él está aquí, listo para perdonar y sanarnos. En aquel clima de fervor, un anciano, lleno de arrugas como las cicatrices de la historia, se adelantó y habló con voz quebrada. Samuel, hemos sido rebeldes. Nuestros corazones han estado lejos de nuestro Dios, y ahora, su gloria parece tan distante como el horizonte. ¿Podremos ser restaurados? Samuel, con la mirada fija en el cielo, respondió con la autoridad del Señor. Tú has hablado verdad. La bondad de Dios es infinita, y su deseo es reunir a su pueblo, aun en su tribulación. Pero deberás clamar a Él con fervor.
Él responderá, así como lo prometió a nuestros antepasados. Las palabras de Samuel se incrustaron en los corazones de aquellos que escuchaban. Comenzaron a clamar al Señor, sus lágrimas lavaban los recuerdos de su desobediencia, mientras invocaban su nombre en un grito de clamor colectivo. Oh Dios, sálvanos. Libéranos de la sombra del miedo y la desesperanza. En aquel momento de unidad y veneración, Samuel se apartó por un instante. Con el corazón palpitante, se dirigió a la altura de una roca, mirando hacia el horizonte donde se acercaban los ejércitos filisteos. Una inquietud lo perforaba, y clamó al Señor, dame una señal, Señor. Haz oír tu voz como trueno, y que tu pueblo sepa que tú eres el Dios que salva. Mientras su oración ascendía como incienso puro, el cielo se oscureció y un gran sonido resonó, un estruendo que estremecía la tierra misma. Las nubes se agitaron y el viento arremetió entre los árboles, mientras una luz fulgurante brillaba desde los cielos. Era la respuesta divina. Dios había escuchado el grito de su pueblo. Al instante, los filisteos, aterrorizados por el estruendo sobrenatural, comenzaron a retroceder en confusión, despojados de su valentía. Samuel, fortalecido por esa señal imponente, se volvió hacia el pueblo. Mirad. El Señor ha intervenido. Hoy, nuestro Dios pelea por nosotros. El pueblo fue invadido por un fervor renovado. Avancemos, gritó Samuel, y con un solo corazón, todos se unieron a su líder, impulsados por la fe y la promesa de restauración. Mientras marchaban hacia los invasores, Samuel proclamó al unísono, hoy se verá la salvación del Señor. En aquel instante de revelación, los corazones de aquellos que creyeron se encendieron con un nuevo propósito. Las dudas se desvanecieron en la luz resplandeciente de la gloria de Dios. La batalla se libraría, no solo con espadas, sino con la certeza de que el Señor era su defensa. Pero, mientras la victoria estaba tan cerca, otro misterio aguardaba en el horizonte, un plan divino que se entrelazaría con la historia de Israel y que daría lugar al cumplimiento de promesas aún mayores. ¿Qué revelación de su soberanía traería el Señor, y cómo cambiaría eso el curso de su pueblo para siempre? El sol se alzaba sobre el horizonte, proyectando su luz dorada sobre el campo de batalla donde el pueblo se había reunido. Los susurros de la vigilia continuaban reverberando en la multitud, cada corazón palpitando en respuesta a la obra que Dios ya había comenzado. Samuel, con la fe como su estandarte, se volvió hacia el pueblo congregado y levantó su voz con autoridad. Hermanos, el día de la liberación ha llegado. En él, el Señor es nuestra fortaleza, y en su nombre no temeremos. Aquí, en Mizpa, hemos clamado a nuestra salvación, y Él ha respondido. Las tropas filisteas, atemorizadas por el poder sobrenatural que habían atestiguado, se reorganizaban en su temor, como sombras tambaleantes de un gigante que oculta su rostro ante la luz. Samuel, al notar su confusión, sintió que el Espíritu del Señor lo envolvía con una fuerza renovada. Con el impulso del fiel profeta, levantó su vara y condujo al pueblo hacia adelante. Vuestra voz es una sola en este día, exclamó. Seguime, y enfrentemos juntos la adversidad, porque el Dios de nuestros padres peleará por nosotros. Si permanecemos en su camino, no seremos avergonzados. Y así, el pueblo avanzó. Con cada paso, sentían que la tierra vibraba bajo el poder de lo divino. Samuel lideraba la carga, ofreciendo oraciones fervientes mientras los hombres y mujeres lo seguían, sus almas encendidas en la fe. El estruendo de la voz del cielo aún resonaba en sus oídos como un eco de esperanza. Mientras las fuerzas filisteas comenzaban a replegarse ante el avance israelita, Samuel pudo ver que el campo de batalla no era solo un lugar de conflicto, era un escenario para que la gloria de Dios fuera revelada. Alzó su voz en medio del tumulto, el Señor es mi roca y mi baluarte. Hoy conoceremos su salvación. Cuando la confrontación se iniciaba, las huestes celestiales parecieron descender y una gran tempestad se desató, agitando con furia los vientos. Los filisteos, aturdidos y confundidos, comenzaron a caer en el pánico, y el pánico se convirtió en derrota. Samuel recibió una visión, una revelación clara que descendió como la neblina de la mañana, mostrándole no solo la batalla presente, sino el futuro del pueblo. ¡Alto!, gritó Samuel, interrumpiendo a su pueblo en pleno ímpetu.
Veo un nuevo camino que Dios ha trazado para nosotros, un futuro donde su reinado será restaurado por medio de un rey que será ungido entre nosotros. El pueblo se detuvo, los murmullos comenzaron a recorrer la multitud. ¿Un rey? ¿Cómo recibiremos a un rey?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblando de incredulidad. Así dice el Señor, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, replicó Samuel. Él elegirá a su ungido, y será aquel que quitará el peso de la opresión y guiará a Israel en verdadera justicia. La afirmación colmó sus corazones de esperanza, pero también de incertidumbre. Miradas se cruzaban, y entre el bullicio, un murmullo emergió, preguntando si estarían listos para seguir un nuevo líder, cuando lo que había predominado entre ellos era la anarquía tras la ruptura del pacto con Dios. Samuel, sintiendo la tensión colectiva, se dirigió al pueblo con un ímpetu renovado. Preparad vuestros corazones. Venid, y mires que Dios tiene preparado algo maravilloso. Este día será recordado como el día de la gran batalla, pero será mayor en la llegada de mi ungido. Pero, incluso en medio del gozo y el júbilo, Samuel sabía que había un precio que pagar. El camino hacia la certeza del liderazgo divino traería desafíos, y en su corazón resonaban ecos de advertencias. La batalla había sido ganada, pero la lucha por el futuro apenas comenzaba. Así, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, y la victoria se aseguraba, el profeta miró al horizonte, donde otros planes se entrelazaban con la historia de su pueblo. ¿Cuál será el precio de la salvación?, pensó para sí mismo, mientras la voz del Señor le susurraba un decreto misterioso. Alentando su fe, se preguntó: ¿podría ser que incluso ahora, algo más grande que nosotros esté por revelarse? Así, los ecos de la victoria resonaron en sus corazones, pero también lo que vendría en la senda de la redención, un encuentro transformador que cambiaría no solo a un rey, sino a toda una nación en el propósito eterno de Dios. Aún resonando los ecos de la victoria en el aire, Samuel sintió que la gloria del Señor llenaba aquel lugar donde el pueblo de Israel había clamado. Se volvió hacia los suyos, su voz firme pero compasiva resonó en el corazón de cada uno. Hijos de Israel. Ahora que hemos visto la mano del Señor en esta batalla, debemos prepararnos para lo que vendrá. La unción del Rey está próxima, y el corazón de nuestro pueblo debe estar dispuesto y limpio para recibirle. Con la emoción aún latente, el pueblo se congregó más cerca, sus ojos brillantes por la esperanza y la expectativa. Entre murmullos de unidad, algunos comenzaron a recordar las antiguas promesas del Señor, les recordaron a sus ancianos y padres. Pero, a pesar de la emoción, la preocupación se asomaba en su interior. ¿Quién será este rey? ¿Podrán los hombres soportar la carga de un nuevo liderazgo? El Señor levanta líderes para tiempos como estos, respondió Samuel. Así como Él estuvo con nosotros hoy, estará con nosotros en el futuro. La elección de un rey será un reflejo de su voluntad, y con fe marcharemos juntos en su promesa. A medida que la luna extendía su manto plateado sobre Mizpa, el pueblo comenzó a dispersarse. Samuel, decidido a buscar dirección divina, se retiró a solas, elevando su voz al cielo. Oh Señor, Dios de nuestros padres, guíanos en la elección del Rey que has prometido. ¿Cómo se sienten los corazones de tu pueblo presionados por la ansiedad? ¿Qué hacer en este tiempo de incertidumbre? Mientras permanecía en oración, Samuel sintió que una presencia poderosa lo rodeaba, y en el silencio, la voz del Señor habló. Samuel, mi siervo, no temas. He escuchado el clamor de Israel, y he elegido a uno que es conforme a mi corazón. Él vendrá en el tiempo que he apartado, y ungiéndolo, mi presencia estará con él. Rejuvenecido por la certeza divina, Samuel se preguntó cómo se manifestaría esta verdad. ¿Acaso será un guerrero, un hombre fuerte que puede levantar una espada y ganar batallas? ¿O será un pastor, lleno de humildad y amor? El cielo se oscureció y un rayo de luz atravesó las nubes como una señal. Samuel sintió que la respuesta venía a su corazón, no se trata del revestimiento externo, sino de la pureza del alma. Yo miro el corazón. Al regresar al pueblo, el corazón del profeta latía con fuerza. El tiempo se acerca, dijo a los ancianos reunidos, la elección de nuestro rey se llevará a cabo muy pronto.
Cada uno debe estar en oración sincera, buscando el rostro del Altísimo, porque el ungido será elegido no según nuestras percepciones, sino según el plan eterno de Dios. Los ancianos, al escuchar sus palabras, sintieron el peso de la oración y la ferviente necesidad de la unidad. Comenzaron a orar en grupos, clamando con fervor, suplicando entendimiento y revelación divina. Así, la noche se disipó en una vigilia de búsqueda. El pueblo, transformado por la experiencia de la victoria, entendía que un nuevo capítulo estaba por abrirse, lleno de promesas y desafíos, y que la elección de un rey era solo parte de un plan más grande. Fue entonces que Samuel, mirando el linaje del pueblo que llevaba consigo sus esperanzas y temores, sintió que algo se movía en su espíritu. El camino hacia esta unción traerá conmoción y temor, reflexionó, pero será en la fidelidad a la voz del Señor que descubramos todo lo que Él ha preparado. Así, la sombra de lo que estaba por venir se cernía sobre ellos, un susurro de expectativa incrustada en sus corazones, desvelando un nuevo enigma que aguardaba en el horizonte. ¿Quién será el elegido que cambiará el rumbo de Israel, y cuáles serán las pruebas que enfrentará en su camino? La voz de Dios seguía sonando clarísima en su mente, recordándole a Samuel que la soberanía divina permanecería por encima de todas las elecciones humanas, y a medida que se acercaban a la elección del rey, el misterio del plan de Dios comenzaba a revelarse, dejando un eco de anticipación en el aire. A la mañana siguiente, el sol surgió lentamente sobre el horizonte, derramando oro sobre las colinas de Israel, mientras el murmullo del pueblo comenzaba a resonar de nuevo en Mizpa. Las voces llenas de expectación se entrelazaban en un cántico de unidad y propósito. Samuel, con un corazón palpitante y en búsqueda de entendimiento, se dirigió a la asamblea, que ya se había reunido con ojos ansiosos. Así dice el Señor, proclamó, su voz resonando con autoridad. Hoy comenzaremos la búsqueda del rey. Un rey que guiará a este pueblo, no según sus deseos, sino por la voluntad de nuestro Dios. Estén preparados, porque la elección no solo determinará un futuro político, sino que revelará el corazón de nuestro pueblo. Las multitudes guardaron silencio, sintiendo el peso de las palabras de Samuel. El eco de su proclamación hizo que algunos temblaran de anticipación, pues sabían que aquello que venía no era trivial. La esperanza, el miedo y la fe se entrelazaron, creando una tensión palpable en el aire, como si el mismo cielo esperara con ellos. Ahora, vayamos a la casa de Yesé, de Belén, continuó Samuel, porque de allí Dios ha designado al ungido. Él no será como los reyes de las naciones, su carácter será forjado en la humildad y su liderazgo probado en dificultades. Oremos para que nuestros corazones estén alineados con la voluntad de Dios. Al llegar a Belén, el temor se instaló en el corazón de Samuel. ¿Qué harán los ancianos al ver al profeta en su ciudad, y si este viaje trae consigo la ira del cielo?, reflexionó. Pero su convicción era firme y se adentró en la ciudad. Los ancianos, al ver a Samuel, se acercaron temerosos. ¿Viene en paz, oh profeta del Altísimo?, preguntaron, sus voces temblorosas. Vengo en paz para sacrificar al Señor, respondió. Santifíquense y acérquense al sacrificio. He venido a buscar al rey que Dios ha señalado. Con cada sacrificio ofrecido, la atmósfera se espesa con el incienso que se elevaba hacia los cielos al unísono con las oraciones fervientes del pueblo. Samuel comenzó a observar a los hijos de Yesé mientras pasaban por delante de él. El mayor, Eliab, con su porte imponente y estatura, parecía cumplir con la imagen del rey que el pueblo podría desear. Pero la voz del Señor interrumpió las consideraciones de Samuel: no mire su apariencia ni la grandeza de su estatura, pues yo lo he desechado. No miro como mira el hombre, porque yo miro el corazón. Atónito, Samuel entendió que el mundo de Dios y el de los hombres se diferenciaban profundamente. Pasaron todos los hijos de Yesé, 7 en total, pero ninguno fue escogido. El corazón del profeta se inquietó. ¿Acaso no hay más?, preguntó a Yesé. Solamente queda el menor, David, respondió Yesé. Él está pastoreando las ovejas. Samuel, guiado por el Espíritu, dijo: envíalo a llamar, porque hasta que él llegue, no nos sentaremos a la mesa. Cuando David apareció, un joven de rostro fresco y ojos llenos de vida, el corazón de Samuel se iluminó. El Señor le dijo: levanta tus ojos y ungiéndelo, porque este es el elegido.
Samuel, con la unción en su mano, se adelantó y derramó el aceite sobre la cabeza de David. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David, llenándolo de poder y sabiduría, mientras una nueva esperanza surgía en el corazón de Israel. Sin embargo, en el fondo de su ser, Samuel sintió un retumbar. Este momento es solo el principio, pensó, pues el camino de David estará lleno de pruebas y la lucha no hará más que intensificarse. Mientras las nubes se formaban sobre el horizonte, el cielo reflejaba la inminente batalla que aguardarían. La elección se había hecho, mas no era un fin, sino un nuevo comienzo en el plan soberano de Dios. David, el ungido, se encontraba ahora en el centro de un conflicto cósmico, y a medida que las sombras se alargaban, la voz del Altísimo resonaría aún más fuerte. El propósito lo llevaría a destinos que el corazón humano no podría imaginar. Así resonó la pregunta en el aire: ¿podrá David, el pastor, convertirse en el rey que Dios usará para cambiar el destino de Israel y enfrentar a los enemigos que acechan a su pueblo? Después de la unción de David, el joven regresó a los campos, donde el suave murmullo del viento hacía que el paisaje pareciera cantar. Los árboles danzaban mientras sus hojas susurraban, y las ovejas pacían tranquilamente, ajenas al dramático cambio que había tenido lugar en su vida. Sin embargo, en su corazón, David sentía un nuevo fervor, un impulso que le urgía avanzar hacia lo que Dios había preparado, aunque aún no lo comprendía plenamente. Mientras su mente se llenaba de visiones de realeza y responsabilidad, el profeta Samuel se retiró a un lugar apartado, disfrutando de la quietud y buscando la guía del Señor. Una chispa de preocupación encendía su espíritu. A pesar de la unción y la elección divina, la sombra de Saúl aún oscurecía el camino de Israel. Su corazón no podía evitar entrelazarse con el destino del rey que aún reinaba. ¿Qué será de este pueblo?, clamaba Samuel en sus oraciones. ¿Qué vendrá para nuestro nuevo rey, David? La batalla espiritual no solo se librará en la forma de espadas y lanzas, sino en los repliegues más profundos del corazón humano. A medida que pasaban los días, noticias perturbadoras comenzaron a llegar a oídos de Samuel. Saúl, el rey elegido anteriormente, había caído en una oscura senda, y el espíritu maligno que lo atormentaba lo transformaba en la sombra de lo que había sido. El pueblo de Israel, a su vez, caía en la desesperanza y el tumulto. Un día, mientras Samuel se encontraba en su casa, una voz resonó en su interior. «Ve a Saúl, porque he determinado que su reino ha llegado a su fin. A través de David, mi propósito se cumplirá. Sin embargo, deberás preparar a David para lo que está por venir». Movido por la obediencia, Samuel salió de su hogar y se dirigió a donde se encontraba Saúl. Era necesario llevar un mensaje del cielo que ya pesaba sobre el corazón del rey. Al encontrarse, Samuel miró a Saúl, cuyos ojos reflejaban una combinación de desesperación y rabia. «He venido en paz», pronunció Samuel, «mas la paz se ha ido de ti». El rey, lleno de inquietud, rechazó la amarga verdad: «¿Soy un rey, o solo un despojo de lo que fui? Malditos sean mis enemigos, que arrebatan mi paz». Las palabras de Samuel, que estaban revestidas de autoridad divina, se volvieron sellos de sentencia. «El Señor ha rechazado tu reino. A otro ha buscado, y será un hombre conforme a su corazón». Mientras tanto, en las colinas, el joven David seguía sus días entre las ovejas. A pesar de no entender del todo su nueva condición de ungido, la presencia de Dios lo acompañaba, dándole fuerza en la soledad. Los sonidos de un laúd resonaban en su mente, un canto de adoración a su Creador. Y aunque las sombras del futuro eran inciertas, David se aferraba a la promesa divina que había sido depositada en él. Esa noche, mientras tocaba su instrumento, algo profundo en su alma resonaba con la esperanza de un pueblo que aún no había visto el esplendor de su rey. Pero el eco de la futura guerra se acercaba. David no lo sabía, pero el verdadero desafío no solo sería enfrentarse con Saúl, sino también con los gigantes que aún acechaban en las tierras prometidas. Así, el cielo se disponía a desencadenar un encuentro determinante entre David y una formidable adversidad que se avecinaba. Denis, el cuerno de la victoria y la sombra del fracaso se entrelazaban, y el curso de la redención de Israel estaba más cerca que nunca. Será David el que, con su fe, se levantará no solo contra su rey,
sino también contra el enemigo que busca devorar la herencia de Dios, resonaba la pregunta en el aire, mientras el soplo de la providencia divina comenzaba a inquietar las aguas. La historia estaba destinada a profundizarse, y el tiempo de confrontación estaba a la vuelta de la esquina. En el ocaso de los días, el aire en las tierras de Israel se tornaba denso, como un velo que ocultaba los designios del Altísimo. Mientras tanto, David, en la soledad de su pastoreo, comenzaba a vislumbrar las sombras de su llamado. A medida que sus manos tocaban las cuerdas del laúd, un gozo inexplicable llenaba su ser, y su corazón se elevaba hacia lo alto, anhelando la plenitud del propósito de Dios. Sin embargo, un eco de inquietud murmuraba en su interior: ¿cómo puedo ser rey cuando las sombras aún cubren a nuestro pueblo? Era en este contraste de paz y tormento que Dios dispuso que el camino de David se cruzara con un hombre sabio y venerado, el mismo profeta que había ungido su cabeza. Samuel, por su parte, había cargado el peso del mensaje divino. La angustia por la caída de Saúl afligía su alma, y su búsqueda de claridad le llevó a un lugar de oración ferviente. En su comunión con el Señor, entendió que era hora de llevar esperanza a David. Y así, al caer la tarde, el Espíritu de Dios instó a Samuel a ir nuevamente a Belén, donde el ungido aguardaba. «Visita a Isaí, su padre», le ordenó la voz divina. «Porque tengo un mensaje de consuelo que dar a mi elegido». Cuando finalmente Samuel llegó a la casa de Isaí, la atmósfera se llenó de expectación. Los primogénitos de Isaí se presentaron, todos de aspecto fuerte y valiente, pero el Señor había dispuesto un guía que desafiara las expectativas humanas. Samuel, al notar la presencia de Eliab, se sintió tentado a pensar: ciertamente este es el ungido de Jehová. Pero el Señor respondió a su discernimiento sutilmente: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Jehová no mira lo que mira el hombre. De esta forma, la búsqueda de Samuel continuó, pero a cada uno de los hijos de Isaí Dios les dio un claro rechazo. A medida que el profeta se sentía atrapado entre la confusión y la revelación, preguntó: ¿están todos tus hijos aquí? Isaí, con un aire de incredulidad, respondió: aún queda el más pequeño, que apacienta las ovejas. Entonces, la providencia divina se manifestó en la llegada del joven David, cuyos ojos todavía reflejaban la pureza de su juventud. Al pasar frente a Samuel, el Señor habló una vez más: levántate y úngelo, porque este es. En ese instante, la unción del Espíritu Santo descendió sobre David, marcando un antes y un después en su vida. El viento susurraba la promesa de lo que estaba por venir, mientras David experimentaba un momento de transformación. Sin embargo, en su corazón aún latía el compás de la batalla por venir. Su reinado no sería una travesía sencilla. Samuel dejó la casa de Isaí, no solo con el aceite del ungimiento, sino cargando un mensaje de resolución. Viene la guerra, joven David, y no solo contra Saúl, sino contra los filisteos que han desafiado al pueblo de Dios. Días después, la guerra estalló en los valles de Israel. Con cada batalla se despertaba en David un sentido de destino. Él veía como testigos a los 1000 hombres que comenzaban a seguirlo, incluso antes de que se alzara su trono. La atmósfera crepitaba con la energía de la inminente confrontación y el eco de un gigante resonaba en el horizonte. ¿Quién se atreverá a enfrentar a Goliat?, clamaba la voz burlona del filisteo. Mientras la voz del miedo recorría el campamento israelí, un joven valiente levantó su voz en fe. Yo enfrentaré este desafío, proclamó David con la resolución que brotaba de su reciente unción. Ante la mirada atónita de su pueblo, el joven ungido de Dios se preparaba para el encuentro que cambiaría el rumbo de Israel. La gran piedra que había recogido del arroyo brillaba bajo el sol, como un destello de esperanza. La pregunta que resonaba en el aire era: ¿acaso es posible que un pequeño derrotara a un gigante? El cielo se había preparado para actuar, y el tiempo de la revelación y la victoria estaba por llegar. Una fuerza divina guiaba cada paso de David, preparando su corazón para la misión que trasciende su comprensión. La batalla sería más que física, era una confrontación del reino de los cielos con la oscuridad, un enfrentamiento que revelaría el plano soberano de Dios para su pueblo. Así, la historia de un rey comenzaría a desvelarse en medio de la lucha. La gloria de Dios aún se manifestaría a través de ella. La verdadera pregunta se susurraba entre las sombras del valle:
¿hasta dónde llevará la fe de un joven despastor al corazón de un pueblo que anhela restauración? En el día que se avecinaba, el campamento israelita estaba ensombrecido por la pesadilla de la guerra. Los murmullos de desánimo y miedo estaban presentes en cada rincón. David, sintiéndose el ungido, sabía que la verdad de su llamado a reinar comenzaba a manifestarse de manera tangible, pero el desafío frente a él era grandioso. Como un pastor que no se abría a la ira del lobo, David había cargado su fe en la honda, sus ojos fijos en la sombra que se alzaba en el valle, el gigante filisteo Goliat. Mientras el sol iluminaba el horizonte, su luz se reflejaba en el brillo metálico de las armaduras filisteas, creando una atmósfera tensa. La gravedad del momento no pasó desapercibida para David. Se acercó al campamento, donde vio a los hombres de Israel temblar ante la figura amenazante de Goliat. ¿Por qué no enfrentan al desafío?, preguntó, su voz resonando entre los soldados que se ocultaban en el temor. Pero su pregunta solo recibió silencios y miradas vacías, carentes de fe. Fue entonces cuando se dio cuenta de su misión, no solo debía ser el rey ungido, sino también el valiente que devolvería la esperanza a su pueblo. En su corazón, una llama de determinación ardía. Se dirigió al rey Saúl, quien lo miró con escepticismo. «No puedes pelear contra él», le dijo Saúl, «pues eres solo un joven y él es un guerrero experimentado desde su juventud». Pero la respuesta de David fue clara, y su voz resonó con la frescura de quien había encontrado su propósito divino. «Tu siervo fue pastor de las ovejas de su padre. Y cuando vino un león o un oso y tomó un cordero del rebaño, salí tras él y lo hirieron. Y lo libré de su boca. Y cuando se levantó contra mí, le eché mano de la barba, y lo hirieron y lo maté. Así será también con este filisteo incircunciso, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente». La seguridad en sus palabras sorprendió a Saúl, quien finalmente cedió. «Ve, y que el Señor esté contigo», respondió Saúl, recordando la unción de este joven que había sido ungido para una grandeza que apenas comenzaba a comprender. David tomó la armadura de Saúl, pero al intentar moverse, se dio cuenta de que no era él quien debía pelear con tales armas. Se despojó de ellas y salió con solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Los guerreros le miraban, atónitos. El estilo y la valentía del joven desarmado contrastaban con la figura imponente de Goliat. Como un tronco cortado en la tormenta, Goliat se reía de la apariencia de David. «Soy un perro, para que vengas a mí con palos», gritó. «Ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero el joven pastor, lleno de la unción divina, respondió con una fe que resonaba en cada sílaba: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado». David sabía que el verdadero duelo no era solo entre él y Goliat, sino entre los dioses de este mundo y el Señor que había elegido a su pueblo. Mientras giraba la honda en su mano, el tiempo parecía detenerse, todo el universo aguardaba la manifestación de la gloria de Dios. Con una fe resplandeciente, lanzó la piedra, que voló como un susurro divino en la brisa. El instante fue eterno, hasta que la piedra impactó la frente de Goliat, haciendo que el gigante cayera de bruces en el suelo. La tierra tembló, no solo por la caída de un hombre, sino porque la fe de un joven valiente había triunfado al enfrentar lo imposible. El griterío de los filisteos resonó con pánico y confusión, y los hombres de Israel se unieron a David, lanzándose hacia el campo de batalla con renovada confianza. El eco de la victoria fue más que un triunfo militar, fue una demostración clara del poder y la soberanía de Dios. David no solo había derrotado a un gigante, había destruido el miedo que atenazaba el corazón del pueblo. Pero en medio de la celebración, una pregunta reverberaba en el aire: ¿este joven llevará consigo la herencia de Israel a través de las pruebas que aún no aguardan? Mientras los hombres celebraban la victoria, Samuel observaba desde la distancia, sintiendo que este solo era el comienzo. Las profecías que había recibido del Señor le recordaban que la vida de David traería consigo no solo gloria, sino también pruebas que forjarían su carácter. Así, mientras el pueblo resonaba en júbilo, una nueva sombra de desafío se cernía sobre el horizonte. En el corazón de Samuel se formulaba un pensamiento: el impacto de esta victoria es profundo, no obstante, ¿cuál será el costo de la grandeza que le espera a David?
La batalla había sido ganada, pero el camino hacia el propósito de Dios para Israel apenas comenzaba a trazarse, y el desenlace aún se mantenía envuelto en el misterio de su voluntad soberana.